Muy bien, hermanos, bienvenidos los que se acaban de conectar, Arayo, Fernando, Carmen, Edith, Caro, Carolina Peña, Pepe, Jesús Fuentes, Betty, y bueno, algunos más que se han integrado. Gracias. Gracias. El obispo Juan Pablo Marichal, la verdad es que yo no lo conocía. Y yo empecé mis clases de instituto los jueves y y bueno, pues por ahí apareció el obispo y pues fue una muy grata sorpresa saber que es un hombre muy preparado, muchachos, un hombre muy interesado en la cultura, en el conocimiento y además que obispo, un hombre de fe. Y bueno, pues yo podría decir en casi un grado de erudición en algunos aspectos del conocimiento. Y yo lo aprecio mucho, esta es su segunda ponencia en este miércoles de conocimiento. Y bueno, hay un tema que él domina, bueno, él domina varios, y yo le pedí si podía el día de hoy, dado que lo conoce, hablarnos sobre el concilio de Nicea, ¿verdad? Y el nacimiento del catolicismo. Él tiene una página, muchachos, ya él les comentará, los invitará a que puedan sumarse, se llama Bibliocomentarios, él escribe diario o semanalmente publicaciones, ha publicado estudios muy serios, y bueno, vale la pena que lo leamos y que podamos escucharlo el día de hoy. Mi querido Juan Pablo, adelante, este es tu tiempo. Muy bien, gracias, presidente Lozano, hermano Lozano. Es un placer estar con ustedes esta noche. El tema que tocó en turno esta vez es algo amplio. Realmente no creo rasguñarlo, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunos slides, algunas imágenes y citas que nos ayuden a comprenderlo y ampliar nuestro conocimiento en este respecto. Están creo que preguntando en el chat cómo se llama mi página. Les voy a poner ahí la dirección para que puedan visitarla cuando gusten. Es un juego de palabras. La intención de la página es hacer comentarios bíblicos. Entonces le llamé Biblicomentarios. Un poco desafortunado porque no es un nombre fácil de recordar, pero ahí está la dirección para cuando gusten visitarla. Obispo, disculpe, antes de que continúe, lo acabo de poner como coanfitrión para que pueda compartir si Ok, necesita compartir pantalla. perfecto, muchísimas gracias. Y sí creo que es el caso. Voy a comenzar, a ver si puedo compartir pantalla. Y listo, espero que sea este. ¿Sí alcanzan a ver algo por ahí? Listo, ya se ve. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, les comentaba que lo que vamos a hacer en este momento, vamos a compartir algunas citas, algunas datos que he recopilado sobre este tema. Primero que nada, me gustaría comenzar pensando en lo que era la iglesia tal como la organizó Jesucristo. Me acuerdo que hace algunos años el elder M. Russell Ballard visitó la estaca de Tacubaya. Tanto el elder Ballard como el elder Cook se han distinguido en el conocimiento de la historia antigua de la iglesia. Y una de las razones por las cuales este tema ha sido expuesto tanto por ellos es que los dos participan en lo que es las relaciones públicas de la iglesia. Y entonces, al convivir con otras iglesias,
ellos necesitan exponer y defender a veces la posición de la iglesia. Y al hablarnos acerca de esto precisamente, de cómo es el encuentro con otras personas en otras iglesias, al hablar del tema de tolerancia y otros relacionados, el Elder Ballard nos dijo que al explicar la postura de la iglesia, lo que explica es que creemos en todas las creencias y prácticas que tuvieron los primeros apóstoles y los primeros miembros de la iglesia, pero que no creemos en el conjunto de creencias derivadas del Concilio de Nicea. A algunos seguramente esta explicación les hace sentido, a otros no. El conocer del Concilio de Nicea y de todas las cosas que le precedieron y que le rodearon, nos ayuda a encontrar mucho sentido en nuestra propia historia. ¿Por qué es tan valiosa la restauración? ¿Qué es lo que se restauró y qué es lo que se perdió? ¿Sí? ¿Y por qué es tan valioso el hecho de que se haya restaurado? Originalmente, y esto ya lo conocen, voy a minimizar aquí esto. Ahí está, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Originalmente, ustedes ya conocen esta escritura. ¿Quién me puede ayudar a leerla para no cansarlos mucho con mi voz? Yo, Alguien que... hermano. Ándele, hermano. Ok. La manera en que Jesucristo organizó su iglesia. Él mismo constituyó unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error. Efesios 4, 11, 14. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. ¿Y qué les llama la atención de esta escritura? ¿Qué les viene a la mente siempre que la leen o qué enseñanzas relacionamos con ella? Hay un orden, hermano, que existe un orden y que la autoridad de nuestro Padre Celestial es a través del sacerdocio, el poder de Dios, pero con un orden. Y las mismas escrituras delegan, les dan responsabilidades. Y este orden también requiere de fe de nosotros, pero es un orden que permite que nosotros comprendamos y vayamos creciendo en el conocimiento y en el crecimiento espiritual. Muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esta escritura? Pues yo pienso que la iglesia debe de estar en estos últimos días constituida como él mismo la ordenó, la dejó con los pastores, evangelistas, todo eso, y sobre todo el poder del Señor para que el conocimiento de la iglesia sea verdadera con la plenitud de la organización que él dejó. Muy bien, gracias. Adelante, Gerardo. Sí, bueno, creo que Pablo ya, de hecho, él ya menciona en otro libro en el cual ya hay signos de apostasía. Incluso cuando escribe a los Gálatas, creo que dice, oh, Gálatas insensatos, etcétera. Entonces, como ya había vientos de apostasía incluso, yo creo que esta escritura de Efesios 4, 11 al 14 reafirma con la organización de la iglesia, porque él se da cuenta de que pues ya existen, como dice Antonio Piñero, muchos ahí cristianismos que van surgiendo poco a poco y esto es prácticamente se está sembrando
la apostasía, lo que estaba por venir, ¿no? Yo creo que a eso se Así es, refiere. así es, así es. Y podríamos mencionarlos más como pseudocristianismos, ¿no? Porque Claro. no eran lo correspondiente al cristianismo original. Fíjense, desmembrando un poquito esta escritura, desmenuzándola un poquito, vemos que él mismo, ¿quién es él mismo? ¿De quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo, ¿correcto? Él fue quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Este versículo nos hace darnos cuenta de cuáles eran los oficios más relevantes en la iglesia original. Otra escritura acompañante nos dice que Jesucristo era la principal piedra del ángulo, estando los cimientos constituidos en apóstoles y profetas. Nuevamente menciona esos dos oficios, ¿no? Que aquí también se mencionan en primer lugar. Sabemos que Pedro era profeta como sucesor de Jesucristo. Sabemos que había 12 apóstoles. La estructura o la diferenciación entre apóstoles y profetas parece ser un poquito polimórfica por el hecho de que los 15 en realidad son profetas, videntes y reveladores. Y en este caso, de los 12, 3 hacían una función especial como primera presidencia. Y vemos luego que se mencionan a los evangelistas, que hoy les llamamos patriarcas, y también a los pastores y maestros. ¿Qué oficio es actualmente el equivalente del pastor que aquí se menciona? El obispo, ¿no? ¿Es correcto, Raquel? El obispo, ¿sí? Y entonces aquí en este mismo versículo se está mencionando junto a los apóstoles y profetas, también a los obispos. Es algo que más adelante nos va a tomar relevancia, ¿sí? El hecho de que se mencione a los pastores o a los obispos junto con los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el propósito, según el versículo 12 y 13 o los versículos siguientes, de esta estructura? ¿Por qué Jesucristo organizó su iglesia de esa manera? ¿Qué perseguía él? La proporción. Unidad y conocimiento. Unidad y conocimiento, perfeccionar a los santos y quería que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice en el 14, y yo creo que pensando un poquito en lo que dijo el hermano hace rato, que no seamos niños fluctuantes. La organización estaba hecha para que si se mantenía, o como dijo también Jesucristo a los 12 nefitas, a los 12 discípulos nefitas, para que si estaban fundados sobre la roca, no fueran llevados de todo viento de doctrina. Es interesante que aquí se mencione a hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y lo dice en tiempo presente. Quiere decir que en ese momento el ejemplo estaba a la vista. Había hombres que estaban haciendo esto. Y entonces, para que nosotros mismos no fuéramos engañados, para que no fuéramos niños fluctuantes, se había establecido toda esta estructura. ¿Hasta aquí algún comentario adicional, alguna pregunta? Ok, estamos familiarizados ya con esto. Ahora bien, cuando Judas traicionó a Jesucristo y se suicidó posteriormente, quedó una vacante que el quórum de los 12. En aquella ocasión, y de acuerdo con el capítulo 1 de Hechos, Pedro se reunió con toda la iglesia, bueno, los que estaban en aquel tiempo, que creo que eran como 300, una cosa así, y se reunió con ellos en un lugar que era sagrado, que es el aposento alto. Es el mismo aposento donde Jesucristo había oficiado la última cena. Y allí, reunido en oración, Pedro enunció la necesidad de llenar esa vacante dejada por Judas y proporcionó un modelo, porque nos dice que oraron, tuvieron sostenimientos, que ahí lo llama como echar suertes, y se estableció por revelación a un sucesor. Entonces se le impusieron las manos y formó parte de los 12. No es el único capítulo en donde nos expone esta necesidad. El capítulo 13 de Hechos
Los primeros 3 versículos también nos presentan un modelo semejante en donde se hace todavía más énfasis en la imposición de manos. Tras la muerte de Jacobo, Bernabé y Pablo fueron llamados apóstoles. El capítulo 14, el versículo 14, me encanta cuando se repite capítulo y versículo, así lo mencionan. Y en otra parte, en Gálatas, que el hermano mencionó ese libro hace rato, el hermano del Señor Jacobo, el hermano que seguía a Jesucristo, fue también llamado apóstol. Entonces vemos que se nos presenta un patrón en el cual, ¿quién me puede ayudar a leer esta lámina? Es de un discurso de Mark Peterson. Dice, el modelo que el Señor dio establecía que hubiera 12 apóstoles y al paso que iban muriendo los miembros originales, eran nombrados otros hombres para sucederlos. Ok, correcto. Entonces, el patrón es, no había 13, no había 11, no había 10, siempre había 12. Es lo que de entrada nos enseña el primer capítulo del libro de Hechos, cuando dice, tome otro su oficio. Y entonces, cuando alguien moría, se llenaba esa vacante. Murió Jacobo el apóstol, no el hermano del Señor. Este fue un caso curioso porque tenían el mismo nombre. Muere Jacobo, el apóstol que había sido escogido por Jesucristo en la primera presidencia, y entonces se llama a un sucesor. Parece ser que Jacobo fue sucedido por el otro Jacobo, que era el hermano del Señor. No lo sabemos con toda claridad, pero sí se observa el modelo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estando en nosotros pensaríamos, bueno, ahora todo es felicidad, la iglesia se está expandiendo, se está prosperando, el testimonio de los apóstoles es escuchado hasta Europa y pues hay gente que está apoyando a los discípulos, ¿no? Está creciendo la iglesia. Pero en ese momento justo y en paralelo con el crecimiento de la iglesia, hay un ataque triple. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta lámina? Yo, Ándale, Anita. Adelante. el ataque triple a la iglesia. La iglesia ahora fue víctima de ataque triple. Una persecución grandemente intensificada durante el cual el gobierno mismo fue el agresor principal, tachando a los cristianos de desleales y tratándolos como traidores. Esto dio lugar a terribles matanzas y obligó a los cristianos sobrevivientes a esconderse. La influencia de la filosofía en las verdades sencillas del Evangelio, de lo cual finalmente resultó un concepto enteramente distinto de la existencia de Dios y causó que se adoptaran muchos de los misterios griegos como doctrinas y prácticas de la Iglesia. Como consecuencia, hallamos una interpretación nueva y completamente diferente de la doctrina de Dios, que por último resultó en la aceptación del credo de Nicea. Celos, intrigas y ambiciones personales dentro de la Iglesia misma. Muy bien, gracias. ¿Quién nos puede ayudar o quién nos puede platicar un poquito acerca de esto? Lo vamos a seguir platicando, pero de manera introductoria y para ver qué ideas tenemos ya, me gustaría que alguien lo comentara. O digamos que qué ideas les llaman la atención de estos párrafos, por ejemplo. Pues que aquí hubo una gran matanza, ¿no? Ajá. Porque dice que fue una persecución grandemente, o sea, fue intensa. Y el Intensa, mismo, sí. el gobierno fue el agresor principal, entonces que dio un lugar a las matanzas. Cuando dice terrible, no me las imagino de veras. Ujú. Y que obligó a las personas a esconderse, ¿no? Así es. Entonces, Adelante, sí. adelante, sigue. No, escucho. Es que como voy entrando, yo dije, de una vez, ya voy. Perfecto. Sí, y más terrible fue por cuanto fue muy prolongada, ¿sí? Hablamos de una persecución que duró más de 3 siglos, unos 3 siglos y medio.
más o menos, unos 4 siglos, porque comenzó ya de manera muy formal en el año 65, pero ya para entonces solamente se intensificó, ya había comenzado. Ahorita vamos a ver cómo comenzó. ¿Y qué más les llama la atención de estos párrafos, de los otros dos, vamos a decir? ¿Qué otras cosas están amenazando a la iglesia? Los propios miembros. ¿Los propios miembros? En lo personal, me llama mucho la atención porque desde que se organizó la iglesia ha venido sucediendo esto y hoy en día también hay personas que se han alejado y que Ujú. si usted, bueno, cualquiera que platica con ellos, se quejan mucho de la iglesia e incluso dicen cosas que no son reales. Hay muchos Ujú. testimonios ahí por YouTube que acostumbro no ver porque hablan supuestamente, hasta les dicen ex mormones, que hablan Ujú. en contra de la iglesia, pero acostumbro no verlos porque es como darles mucha importancia. Pero esto se ha dado pues siempre, hablando de nuestra iglesia. Ok, muy bien, gracias. Qué bueno que no los ves, sabes de su presencia, no los ves. Judas, la carta de Judas, si la lees, es muy corta de leer, tiene un capítulo. Se refiere muchas veces a personas de este mismo carácter. De hecho, toda la carta de Judas fue escrita con ese propósito, es un propósito apologético, es decir, en defensa de la fe contra lo que estaba sucediendo con estas personas. Dice que de manera encubierta estaban tratando de distorsionar la doctrina de la iglesia y de combatir a sus líderes. No es el único documento en el Nuevo Testamento que habla de esto. Hay muchas evidencias de que esto mismo que está pasando en la actualidad estaba pasando en ese momento. Pablo, por ejemplo, se queja de Alejandro el Calderero, que era un personaje dentro de la iglesia que seguramente fue llamado como líder, pero que después rechazó a las autoridades generales de plano. Y entonces muchas personas como estas le estaban causando molestias tanto a Pablo como a los otros líderes de la iglesia. Ok. Bueno, vamos a seguir adelante un poco. Quisiera mostrar que esta segunda causa que menciona el elder Peterson, la influencia de la filosofía, y me llama la atención porque habla de un concepto diferente de Dios, de la adopción de muchos misterios griegos como si fueran prácticas de la iglesia y una aceptación final, varios siglos después, de un credo completo diferente a lo que era el cristianismo original. Así que hablamos de 3 factores que estaban atacando a la iglesia. Y los podemos ver aquí representados de esta manera. Primero, la persecución que provenía primero de judíos y después a la que se unieron los romanos. Luego, la introducción de filosofías paganas en el seno de la iglesia y las divisiones internas. Espero que lo podamos tener en mente. Vamos a ver cada una de ellas. Primero que nada, la persecución. Esta fue la primera fuerza destructora de la iglesia. La persecución es representada en el Nuevo Testamento. Primero que nada, ustedes saben que se eligieron 7 diáconos, ¿verdad? Para poder servir junto con los apóstoles. Y Esteban fue uno de ellos. Esteban fue un predicador notable, muy, muy grande, pero por la fuerza de su predicación, ofendió también a los judíos, los cuales lo lapidaron, lo apedrearon, es decir, hasta morir, ¿sí? Y este acto es importante por el hecho de que pues ya existía la lapidación entre los judíos. El Antiguo Testamento nos hace saber que existían este tipo de actos, pero fíjense que los judíos no se atrevieron a lapidar o a crucificar ellos mismos a Jesucristo porque temían al gobierno romano. Y llama la atención que en el momento del martirio de Esteban, los ánimos estaban tan exaltados que no les importó.
Ni siquiera solicitaron la anuencia del gobierno romano y hicieron ellos mismos una ejecución. Ven ustedes al personaje que está ahí de morado al final de la gráfica, ¿verdad? A este personaje. ¿Quién creen que sea? ¿Cómo se llama? Autoevaluaciones. Pablo. Hay por ahí un micrófono abierto. Perdón, tantito, obispo. Hermanos, sus micrófonos, por favor, hermanos. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Por favor. Por favor, hermanos. A la mañana se resuelve todo. A ver, Yachir, ¿puedes silenciar, mija, por favor? Mientras voy viendo el chat. José, creo que tu micrófono está abierto, Pepe. Por favor. Gracias. Adelante, obispo. Ok. Ahorita respondemos esa pregunta, hermano. Hermano Lucas. Bien. Entonces, vemos que inicia una persecución, ¿sí? Ya había ánimos contra la iglesia, pero no pasaban de ser discusiones y de algunos enfrentamientos con el Sanedrín y punto. Pero aquí ya derivó en una muerte. Tenemos a Esteban nombrado entonces como el primer mártir oficial de la iglesia cristiana. Y en esta pintura en donde lo están representando, ¿quién creen que sea este personaje que está aquí al fondo? Pablo. Pablo. Exacto, es Pablo de Tarso. Está cuidando las ropas de los que apedrean a Esteban. Y ahora, el martirio de Esteban no solamente fue importante por el hecho de que ajusticiaran a un solo individuo, sino porque desató una persecución general. El libro de Hechos nos dice que incluso tuvieron que huir de Jerusalén y que se dispersaron hacia otros lugares. Fue una persecución grande y generalizada, y fue la primera persecución grande de la iglesia, a la iglesia. Después de ello tenemos, esto fue por parte de los judíos fueron quienes hicieron este primer acto, pero después se les unen de alguna manera los romanos, y eso comienza con el asesinato de Jacobo. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Hechos, se nos informa que este miembro de la primera presidencia, ustedes dicen seguido como una fórmula, Pedro, Santiago y Juan. Bueno, Santiago es lo mismo que Jacobo. Y en el capítulo 12 se nos dice que este Santiago fue tomado por Herodes y asesinado a espada. Generalmente eso quiere decir una decapitación. En ese momento Santiago era un apóstol y era miembro de la primera presidencia. Se cree que fue reemplazado por el otro Santiago, el que se conoce como el hermano del Señor. Muy bien, estos son los primeros... Es lo que encontré en la web. Ok. Estos son los primeros actos que el Nuevo Testamento nos menciona. En el Nuevo Testamento no se menciona la muerte de otros apóstoles, sin embargo, es por medio de citas extrabíblicas que llegamos nosotros a saber que todos fueron ajusticiados. Se comenta que Pedro murió crucificado, que Pablo también murió más o menos por el mismo tiempo, ¿sí? Se comenta sobre la muerte de Andrés y de los demás apóstoles. El caso es, y esta es la parte importante, que antes del año 70, 80 de la era cristiana, todos los apóstoles habían sido asesinados, con excepción de Juan. Juan se encontró, cuando escribió el Apocalipsis, él nos informa en el primer capítulo que se encontraba prisionero por el testimonio de Cristo en una isla prisión que era la isla de Patmos. Se cree que Juan estaba prisionero allí durante la persecución que desató el emperador Domiciano. Y esto nos hace ver que las persecuciones llegaron a ser sumamente intensas. La primera gran persecución fue con Nerón en el año 65. Y eso, fíjense, año 65, Jesucristo murió por ahí por el 33, 34, ¿no?
Entonces, ¿se imaginan? Apenas 30 años después, 32 años después, ya había unas persecuciones sumamente intensas que involucraban la matanza de cientos y de miles de cristianos. Tenemos entonces, déjenme cerrar este cuadro de diálogo, ahí está, la organización de la Iglesia de Jesucristo. Y vamos a, eso que leímos en Efesios, vamos a trasladarlo en este diagrama a una línea de autoridad, ¿sí? Que comienza con Jesucristo, quien daba revelación desde los cielos, después de su ascensión, a través de personas autorizadas para ello, a través de los apóstoles y de los profetas, que eran quienes tenían las llaves de la revelación de la iglesia. Así como Pedro, digo, como Jesucristo le había dicho a Pedro, que a él le daba las llaves y sobre esta piedra, es decir, la piedra de la revelación, se establecería la iglesia. Y entonces los apóstoles y profetas eran quienes recibían esta revelación, y como ellos no podían estar en todas partes al mismo tiempo, delegaban en obispos y en élderes presidentes en todos los lugares a donde iban. Cuando revisamos el Nuevo Testamento y vemos la biografía de Tito, de Timoteo, vemos que ellos fueron encargados de colocar obispos en varias regiones y que Pablo de Tarso igualmente, a las regiones a donde iba, dejaba líderes presidiendo ese lugar. Es importante que sepamos que la autoridad de los obispos era una autoridad local. Si lo trasladamos al lenguaje que usamos en la iglesia actualmente, los apóstoles y profetas eran las autoridades generales de la iglesia, mientras que los obispos y los élderes presidentes tenían una autoridad un poco, menor, local. Adelante, Ajax. Ay. Perdón, estaba encendiendo el video y micrófono. Antes de que continúe avanzando en la historia, tengo una pregunta resumida de varias cosas. He buscado alguna escritura donde Jesús diga que él hizo su iglesia estando en vida, independientemente de los 12 apóstoles. Pablo no conoció a Jesús en vida y él tuvo la experiencia de manera personal, no hubo testigos al respecto. Pero el evangelio que predicaba era bastante diferente al de los apóstoles judíos. Y hemos escuchado la explicación de cómo se abre para ir a los gentiles. Pero sin embargo, Pablo en sus epístolas es quien dice cómo es la iglesia, pero cosa que no sostenían los apóstoles. Pero Pedro ya era el presidente de la iglesia. ¿Por qué la revelación viene por un apóstol que no conoció a Jesús, desconociendo al presidente del quórum de los 12? Esa es una parte donde veo eso, porque hubo hasta problemas muy fuertes entre ellos dos. Como que si Pablo ya estaba trayendo ideas ajenas al cristianismo que habían vivido directamente los apóstoles que vivieron y fueron instruidos por Jesús. Entonces aquí usted usó la palabra de pseudocristianos, que me parece un poco aplicable a Pablo en ese sentido. Mi pregunta es en el contexto exclusivamente histórico, para poder nosotros resolver estas dudas que aparecen en las mismas escrituras. Lo comento ahorita para que después ya pasemos a los temas que está avanzando. Gracias. Claro, claro. Dicho de una manera muy rápida. Primero que nada, me encanta saber que en las escrituras se ejemplifican muchas cosas que nos preocupan actualmente, ¿no? Los conflictos de autoridad se encuentran en cualquier organización humana.
No es un asunto religioso, no es un asunto solamente social, es un asunto humano. Hay conflictos de autoridad en los matrimonios, hay conflictos de autoridad en las empresas y por supuesto hubo conflictos de autoridad en la iglesia. Jesucristo mismo resolvió algunos de estos conflictos de autoridad cuando explicó quién debía, que el que quisiera ser mayor entre los apóstoles, tenía que ser el menor de ellos, estaba resolviendo un conflicto de autoridad que se había presentado. Y un conflicto especialmente entre los Boanerges, ¿no? Que se postularon para una posición que a los demás no les... que a los demás no les agradó. Entonces, y me gusta mucho la manera como Jesucristo resolvió todos estos dilemas. Los encontramos también en el libro de Mormón. Y aquí hay una cuestión interesante. Sí hubo un conflicto de estos entre Pedro y Pablo, definitivamente. Ellos mismos lo mencionan. Sin embargo, la razón por la que se presentó este conflicto tenía mucho que ver con los judaizantes, de los que vamos a hablar un poquito más adelante, y con la manera como estaba reaccionando Pedro, que después de haber recibido una revelación de predicar a los gentiles, no sabía o no estaba actuando de una manera apropiada, ¿no? En cuanto a esta misma revelación. Y pareciera que estaba como coqueteando con los gentiles y también con los judíos y no estaba actuando de una manera muy acorde. Esto es lo que dice Pablo. Faltaría ver qué es lo que dice Pedro, porque no lo sabemos y no tenemos el relato completo. Pero sí tenemos una guía muy importante y yo no la buscaría en el Nuevo Testamento porque lo tenemos fragmentado. Y seguramente no está allí este pasaje que buscamos, además del de Efesios, porque en el de Efesios sí dice que él mismo constituyó la iglesia. Pero este pasaje de Efesios no está respaldado meramente en el Nuevo Testamento, sino en el libro de Mormón. Yo buscaría esa congruencia en Tercera de Nefi 27, precisamente, que es donde Jesucristo explica este mismo orden a los discípulos nefitas. Y entonces, haciendo ya una correlación que incluya la verdad que hemos recibido en esta última dispensación, seguramente vamos a tener un mosaico mucho más completo que el que nos presenta solamente el Nuevo Testamento. Por supuesto, doctrina y convenios servirá para complementar este conocimiento. Muy bien, avanzamos un poquito más. Espero que haber contestado bien, hermano Ajax. Y vemos entonces que Jesucristo estableció apóstoles y profetas, se comunicaba a través de ellos eran las autoridades generales de la iglesia, y tenemos un segundo nivel, un nivel local constituido por los obispos y por los élderes presidentes. Pero resulta que matan a todos los apóstoles y profetas. Quisiera y si opinar. se fijan, ¿sí? ¿Quién habla, perdón? Gerardo. Adelante, sí. Así rápidamente, conforme a lo que dijo el hermano Ajax, es muy interesante. Por varias razones. En primer lugar, Jesucristo, como Sócrates y los grandes hombres, jamás escribieron, hasta ahorita que sepa, alguna palabra. Platón fue intérprete o escriba de Sócrates. Los apóstoles fueron los intérpretes de Jesucristo. En las escrituras del Nuevo Testamento, sabemos que únicamente cuando le trajeron a la mujer pecadora, él escribía algo ahí en el piso, ¿no? Como distrayéndose. Exacto. Pero que haya escrito algo en sí, nada de eso. Otro punto muy importante que hay que considerar en lo personal, creo que Pablo fue un hombre el más preparado intelectualmente de los apóstoles. Si contamos los escritos de Pablo, aunque hay algunos que dicen que no es de él, pero la mayoría fueron escritos de Pablo. Era un hombre preparado intelectualmente que sabía el griego, sabía el hebreo y creo que yo algo de arameo y no sé, sabría otras lenguas. Pero hay algo muy singular, hermanos. Miren, nosotros pensamos de que a partir de que Jesucristo empieza a predicar, todo lo que les escuchaban eran cristianos y no es cierto.
Les digo, ¿por qué? Porque hasta el libro de Hechos ya se menciona la palabra cristianos, pero antes no. Incluso cuando estaba el apóstol Pablo, ¿por qué lo dejaban entrar a las sinagogas? Yo les aseguro que los judíos no iban a dejar entrar a alguien a la sinagoga si no estaba de acuerdo a su doctrina. Ellos suponían que la corriente de Jesucristo pues era una de las ramas del judaísmo, pero no en sí el cristianismo como lo conceptuamos hoy en día. Pablo fue el que, vamos a decir, entre comillas, creó esta corriente del cristianismo. Estamos hablando en cuestiones históricas que tienen que ver muy importantes en el desarrollo del cristianismo. Analicen ahí los 4 libros de los evangelios. En ningún momento se dice, ¿no? Bueno, que yo sepa, hasta el libro de Hechos. Debemos entender también de que los libros, como están en el Nuevo Testamento, no están, así como en toda la Biblia, no están ordenados cronológicamente. Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, si Pablo decía que era cristiano y que la corriente de Jesucristo era cristiano, ¿por qué lo dejaba entrar a los judíos, a las sinagogas? Bueno, porque los judíos pensaban que esa corriente era parte del judaísmo. Incluso Pablo empezó a meter que no necesitaban ya circuncidarse, y fue el problema que tuvieron en Jerusalén, lo que mencionaba el hermano Ajax, cuando se da supuestamente el primer concilio en Jerusalén, cuando llega Concilio de Pablo y Jerusalén. entonces habla con Pedro, ¿no? Ellos estaban ahí. Es todo, ¿no? Ok. Sí, gracias, hermano Gerardo. Es importante que nosotros consideremos esto. Es indudable que Jesucristo organizó una iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Primero, la palabra iglesia es mencionada en el Evangelio de Mateo. Sí, como tal. Se habla de ese cuerpo de creyentes, pero además vemos una organización, y esta organización se plantea desde los propios evangelios. No solamente había una organización de apóstoles, me gusta mucho, les digo los números repetidos porque me ayudan a recordarlos. Veo, por ejemplo, Lucas 10, veo Mateo 10, que son capítulos en donde Jesucristo llama a los apóstoles y también llama a los 70, y luego los pone a bautizar, los pone a predicar. Hay una organización funcional allí. Y aparte también hay una organización de mujeres, ¿sí? Que es el antecedente de la Sociedad de Socorro, es una especie de Sociedad de Socorro en el meridiano de los tiempos, y vemos allí otras funciones. Entonces, a esa organización, aunque no se le ponga el nombre preciso, se le puede llamar iglesia. Mateo le llama iglesia en el capítulo 18 y de su libro, y esa palabra pues la volvemos a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento con exactamente el mismo sentido. Entonces, esto nos ayuda a comprender por qué Pablo dice que él mismo los constituyó. Ciertamente Jesucristo mismo es el que llamó a los apóstoles, y no cabe duda que llamó también profetas, evangelistas, etc. Bien, volviendo a esta gráfica, la comunicación entonces, toda la línea que se ve ahí con el candado, fue interrumpida. Los apóstoles y profetas fueron removidos mortalmente de la iglesia. Y entonces, esta revelación ya no fue recibida directamente por el nivel local que estaba allá abajo. Los obispos y élderes presidentes se vieron en un gran conflicto porque sin la presencia de las autoridades generales ya no pudieron recibir las instrucciones uniformes que se estaban dando uniformemente para toda la iglesia. Y entonces cada obispo tuvo que salir por su propia cuenta, ¿sí? Defenderse por sí solo, y no había más manera de uniformar tampoco las diferencias de criterio que inevitablemente se presentaban de región a región. No había la comunicación que existe hoy, pero además la comunicación se vio interrumpida por la persecución que estaba habiendo. La segunda fuerza destructora de la iglesia tiene que ver con la adopción de doctrinas que en ese momento también se presentó. ¿Quién nos puede ayudar a leer este pasaje del libro de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea?
En él Yo. menciona otro autor. Él está citando a otro autor. Adelante, hermana. La regulación de los apóstoles. El mismo autor, Hegesipo, relatando los eventos de los tiempos, también dice que la iglesia continuó hasta entonces como una virgen pura e incorrupta, pero cuando el coro sagrado de los apóstoles se extinguió y la generación de aquellos que habían tenido el privilegio de escuchar su sabiduría inspirada había fallecido. Entonces también surgieron las combinaciones de error impío por el fraude y los engaños de los falsos maestros. Estos también, como no quedaba ninguno de los apóstoles, en adelante intentaron, sin vergüenza, predicar su falsa doctrina contra el evangelio de la verdad. Tal es la afirmación de Hegesipo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos dice, si lo leemos un poco más despacio, que la iglesia se había desarrollado bien, había continuado, dice, como una virgen pura, incorrupta. Pero cuando el coro sagrado de los apóstoles se extinguió, ¿y cómo se extinguió el coro sagrado de los apóstoles? Pues por medio del martirio, ¿no? Cuando los mataron, la generación de ellos, y los que los habían escuchado en primer lugar, también fallecieron, y fue entonces cuando surgieron combinaciones, dice, de error impío y engaños de los falsos maestros. Y dice, como no quedaba ninguno de los apóstoles, entonces no se sintieron limitados, andaron sin vergüenza, dice, predicando la falsa doctrina contra el evangelio de la verdad. Y esto es Eusebio de Cesarea, que vivió en el IV siglo, cita a un autor de los siglos anteriores en cuanto a en este sentido. La iglesia ahora era un blanco fácil de todas las falsas doctrinas. Y había muchas razones por las cuales se introdujeron, desde las culturales. Cada lugar en donde se predicaba el evangelio tenía su propia cultura, su propia identidad. En Corinto, por ejemplo, había una gran idolatría, ¿no? Y mucha inmoralidad. En otras áreas había otros dioses y cada quien tenía sus propias modas incluso en cuanto a la filosofía, ¿sí? Se decía de los atenienses, ¿no? Que tenían comezón de oír y prestaban atención a todo lo nuevo, y entonces se interesaban por las novedades. Las doctrinas tradicionales eh, más conservadoras no les llamaban la atención. Lo que siempre permanecía no les llamaba la atención. Entonces, de esa manera se fueron generando nuevas doctrinas, nuevas maneras de interpretar la doctrina de la iglesia, pero además una importación de doctrinas foráneas de los griegos y de otros lugares. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta lámina? A ver si la puedo regresar aquí. Dice, ¿por qué era fácil adoptar doctrinas falsas? Cada país y región tenía una cultura propia, con sus propias creencias y cultos. Los choques culturales producían fricciones, ejemplo, judíos y gentiles, judíos y samaritanos. Los nuevos conversos provenían de todo tipo de extracciones y traían a la iglesia las creencias en que habían sido educados. Existían movimientos que buscaban aprovechar la popularidad del cristianismo para promoverse. Existían creyentes en doctrinas falsas que obraban de manera encubierta dentro de la iglesia. Muy bien, gracias. Entonces, todos estos factores influían para que fuera fácil a la muerte de los apóstoles que se introdujeran doctrinas falsas en la iglesia. Mientras ellos vivieron, combatieron toda esta introducción de doctrinas falsas, y de eso es evidencia todo el Nuevo Testamento prácticamente, porque todas las epístolas universales se escribieron con este propósito. Pero cuando ellos murieron ya no hubo quien lo combatiera directamente. Entonces algunos obispos trataron de entrar al quite y hubo una especie de tendencia apologética dentro de los obispos en la que trataron de defender la doctrina de la iglesia contra las filosofías que surgían emergentes. Es toda una generación de autores que
que escribe libros contra tal doctrina, contra tal otra. Y lo malo es que al usar sus argumentos, algunas de las interpretaciones de sus argumentos también dieron origen a algunas doctrinas falsas. Y bueno, como ejemplo de esto, dos de los ejemplos más populares de divisiones doctrinales que se presentaron son los judaizantes, precisamente. Los judaizantes surgieron porque la iglesia se predicó primero entre los judíos. Jesucristo predicó directamente a los judíos y a muy pocos gentiles. Y después de esto tuvo que venir la visión de Pedro y todo lo demás para que se pudiera predicar a los gentiles ampliamente. Pero cuando esto sucedió, los judíos se sintieron ofendidos. Muchos de ellos sentían ese rechazo ancestral hacia los gentiles y querían preservar el judaísmo de una manera pura dentro de la iglesia. Sin entender el cristianismo que estaban aceptando, que estaban abordando, ellos querían que la iglesia cristiana fuera una especie de extensión de las creencias judías. Y por esa razón se dieron muchos enfrentamientos, incluyendo los que ya mencionaron, y se dio el primer concilio de la iglesia, que está mencionado en Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén. Otra porción, otro grupo que tenía una doctrina que combatía en muchas maneras el cristianismo, eran los gnósticos, especialmente porque creían en su creencia de que la materia era impura, de que lo mundano era impuro y lo extendían a toda la materia. Postulaban que Jesucristo nunca vino en la carne, sino que fue una especie de proyección espiritual, algo como una ilusión que nosotros vimos, pero que él jamás vino. Entonces, encontramos algunas afirmaciones en el Nuevo Testamento en donde categóricamente se afirma que Jesucristo vino en carne. Una de estas afirmaciones está precisamente en el libro de Judas, que ya mencionamos, y todas las epístolas de Juan también están dirigidas a combatir la influencia gnóstica. Y aparte de eso, pues hablamos de la tercera fuerza destructora de la iglesia, los conflictos internos. Recordando este diagrama, ¿sí? Vemos que toda la parte de las autoridades generales había desaparecido, ya no había comunicación con los cielos. Aquí en esta gráfica ya no aparece Jesucristo porque ya no estaban la iglesia comunicándose con los cielos para resolver los problemas, sino que los intentaban resolver por sus propias fuerzas, por lo que Nefi llama el brazo de la carne, ¿no? Hasta donde ellos pudieran soportar. Los obispos se le vieron muy difícil el hecho de poder mantener la unidad de la doctrina, porque había diferentes interpretaciones de lugar a lugar. Pero además hubo una lucha entre ellos, porque como ya no existía y se veía a leguas que era necesaria la dimensión de la autoridad general en la iglesia, pues ellos decían, bueno, ¿y nosotros cómo satisfacemos esa necesidad? Y se empezaron a dar las luchas de poder en donde algunos obispos trataban de llenar el hueco dejado por las autoridades generales y trataban de colocarse en esa posición y de tener más autoridad que otros obispos. Ya la situación ya no era equitativa. Unos estaban tratando de tener autoridad sobre otros y entonces se perdió el balance de nivel. Esto fue agravado por el hecho, decíamos, de que el suplicio duró prácticamente 3 siglos. Y durante ellos se presentó esta condición. ¿Quién nos puede ayudar a leer la lámina? No, hermana. La enseñanza convertida en debate. Esta condición continuó agravándose por 200 años después de la desaparición de Juan el Amado. La iglesia se vio dividida de distintas maneras. Cesó la conformidad respecto de la doctrina. La creencia fundamental sobre la naturaleza y ser de Dios llegó a ser la causa de una disputa mayor. Las ordenanzas sencillas, tales como el bautismo,
se tornaron en temas de debates. No solo se cambió la forma del bautismo, sino también el propósito. También por esa época se introdujo la doctrina de que no hacía falta la autoridad divina para efectuar el bautismo. Se inició la práctica de bautizar a los infantes. Muy bien, gracias. Entonces tenemos que entre el final del primer siglo y el mediados del siglo IV, se continuó corrompiendo la enseñanza de la iglesia. Llama la atención que una de las disputas más importantes tenía que ver con la naturaleza y ser de Dios. Y llama la atención porque eso es el centro de la iglesia. Cuando hablamos de religión o cuando hablamos de adoración, queremos saber primeramente a quién adoramos. Y ellos no lo tenían en claro. Esta era una de las cosas que se interpretaban diferente de región a región, de obispo a obispo. Y entonces, ordenanzas sencillas como el bautismo se corrompieron. Dice, no solo cambió la forma del bautismo, sino también el propósito. Dejó de ser una expresión de convenio, dejó de hacerse por inmersión, se perdió el simbolismo del bautismo, se dejó de hacer a la edad apropiada y se manejaron también muchas otras cosas sobre eso hasta el siglo IV. Y como por ejemplo, ya no hacía falta autoridad divina para efectuar el bautismo, cualquiera lo podía hacer y se empezó la doctrina de la práctica de bautizar a los niños. Y la parte de la persecución tampoco fue más sencilla. La primera persecución, les comento, fue con el emperador Nerón en el año 65, ¿sí? Ya había prejuicios por el 64. Y la segunda fue con Domiciano, que fue la que abarcó a Juan, el amado, por los años 95, 98. Y a partir de allí, de vez en cuando, no todos los años, y no sé si esto sea tan bueno, porque no se sabía qué esperar. En algunos momentos había una paz engañosa y después una persecución ultrajante, ¿no? Violenta. Y cada emperador parecía ser peor. Cómodo fue uno de los de los muy graves, Diocleciano. Y entonces vemos aquí que hubo hasta 12 persecuciones. De esto nos puede hablar mucho el hermano Lozano, porque él ha estudiado muy a fondo este tema. Y bueno, ¿quién nos ayuda a leer esta otra lámina? Esta lámina está fuera de lugar. Pero bueno, la leemos. Yo la Yo leo. le ayudo, hermano. Aquí yo Adelante, la veo hermana. bien. Hermana Dice Yaxi. crecimiento y decremento, ¿verdad? Ujú. Cuando menguó la persecución por parte del gobierno, la iglesia nuevamente aumentó en número, debido en parte a que aceptó las opiniones y prácticas populares en las iglesias paganas del día, y en parte a que bajó sus propias normas. Muy bien. Fíjense que con esta cuestión, por ejemplo, en el bautismo, la iglesia estaba no solamente malentendiendo su propia doctrina, sino adoptando prácticas desde fuera, ¿sí? Y esto sucedió con muchas otras ordenanzas. Dejaron de practicarse las ordenanzas como habían sido originalmente instituidas, pero además se introdujeron nuevas ordenanzas, nuevas prácticas y maneras de hacer las cosas que tenían que ver más con las doctrinas de las iglesias paganas. Digo, sí, de los credos paganos de su tiempo. Esta lámina digo que está fuera de lugar porque yo la debía haber puesto un poquito más adelante, pero bueno. Las persecuciones se terminaron gracias a 3 edictos que se emitieron en el siglo IV. El primero de ellos es el edicto de Nicomedia. 2 años después se dio el edicto de Milán y finalmente, casi al final del IV siglo, hubo un edicto que se llamó el edicto de Tesalónica. El edicto de Nicomedia
se produjo cuando Lactancio, Lactancio es el autor, el que escribe. Lactancio nos cuenta que el emperador Galerio estaba enfermo de cáncer. Y entonces muchos le decían, estás enfermo de cáncer porque toda tu vida has combatido a la iglesia de Dios. Y entonces Galerio, para quedar bien antes de su muerte, se sintió compelido a reconocer a Dios y a defender a la iglesia que estaba combatiendo. También existen motivos políticos. A lo mejor su motivación no era del todo sincera. Galerio era consciente de que la tetrarquía como sistema de gobierno, es decir, el momento en que 3 o 4 personas estaban gobernando juntas Roma se había dividido, no había sido efectivo, no había tenido éxito. Y entonces, en vez de dejar una Roma convulsa, quiso una solución más pacífica, sabiendo que los cristianos eran una fuente continua de conflictos y que amenazaba esa paz social, pues trató de quedar bien con ellos. Como siquiera que haya sido el caso, si fue por una cuestión de contrición personal o si fue por una cuestión de conveniencia política, Galerio murió a los 5 días después de pronunciarse este edicto, lo cual lo hace muy interesante. Este edicto es una transición de la violencia con la que se había combatido a los cristianos hacia una nueva paz que estaba siendo anunciada. Por lo tanto, el edicto de Nicomedia realmente no es muy conciliador en sus términos. Yo he marcado en amarillo muchas cosas que obviamente revelan los prejuicios que tenía Galerio contra los cristianos y que de hecho son insultantes en alguna forma. Pero veamos que aquí se nos anuncia una nueva paz. ¿Quién me puede ayudar a leer el texto del edicto de Nicomedia? Chiquitito, no se ve. ¿No se ve muy bien? No lo veo. No lo alcanza a leer. ¿Quién lo alcanza a leer? Yo lo puedo leer. Joana. Adelante, hermana. Sí, dice, entre todo lo otro que por el bien y la prosperidad de la cosa pública dispusimos, quisimos en el pasado armonizar todas las cosas con el derecho y el orden público romano tradicional. También buscamos que incluso los cristianos que habían abandonado la religión de sus ancestros se reintegrasen a la razón y al buen sentido. Ok, En pausa efecto, tantito. ¿hasta ahí? Sí, una pausa tantito. Ok. Fíjense los términos en los que habla. Primero parece que se está justificando, ¿no? Dice, nosotros queríamos que todo funcionara bien con el orden público tradicional, ¿sí? Quisimos armonizarlo, incluso a los cristianos que habían hecho mal en hacer esto, porque parece que al decir que habían abandonado, parece querer decir que lo correcto era adorar a los otros dioses. Y entonces que los cristianos habían perdido la razón y el buen sentido. Galerio no parece realmente convertido. Parece que está atacando a los cristianos todavía. Continúa, hermana. Ok. Dice, en efecto, por algún motivo, la voluntad de los cristianos fue por su propia obra plagada de tal manera y fueron presa de tal tamaña estupidez que abandonaron las instituciones ancestrales que quizás sus mismos antepasados habían instituido. En su lugar, por su propio capricho y como bien les pareció, adoptaron y siguieron leyes propias congregándose en varios lados como grupos separados. Muy bien. ¿Continúa? Sí, hermana. Pero ¿cómo te sentirías tú si te estuvieran hablando en este tono? Pues es como un regaño, ¿no? Como no es una Ofendida, ¿no? invitación, es como echarte pues como la Sí, sí. culpa, ¿no? Así es, así es. Continúa, hermana. Dice, así cuando con tal finalidad pusimos en vigor nuestras leyes para que se conformasen a las instituciones tradicionales, muchos se sometieron por el miedo, otros fueron incluso abatidos. Ok, Aún que así, abatidos significa asesinados, ¿no? ok. Adelante.
Aún así, muchos perseveraron en su propósito y constatamos que no observaban la reverencia a los dioses de la religión de vida, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. Habida cuenta de nuestra gran clemencia e inveterada costumbre de indulgencia que ejercitamos frente a todos los hombres, creemos que debemos extenderla también a este caso. De tal modo, pueden nuevamente los cristianos reconstituirse así como sus lugares de culto siempre que no hagan nada en contra del orden público. Por medio de otra carta indicaremos a los magistrados cómo deben conducirse. En razón de esta, nuestra benevolencia, deberán orar por nuestra salud y la del imperio, para que el imperio pueda continuar incólume y para que puedan vivir en seguridad en sus hogares. Muy bien, gracias. Ujú. Voy a ir un poquito más rápido con la esperanza de que haya un poco de tiempo para que platiquemos. Pero fíjense, dos cosas sobre este edicto. Ya hablamos del tono, pero fíjense en esto que está en el rectángulo. Constatamos que no observaban. ¿Cómo los observó Galerio? No observan la reverencia a los dioses de la religión de vida. Según él, la religión de vida era la de los dioses, ¿no? Entonces, él dice, no observaban esa reverencia, pero luego dice, ni tampoco aquella del Dios de los cristianos. ¿En qué estado los habrá encontrado Galerio? Que dice que en el siglo IV ya tampoco estaban guardando la reverencia a Jesucristo. Luego, más abajo, dice que en razón de la benevolencia, ok, les doy más libertad, reconstitúyense en sus lugares de culto, pero no cometan ningún crimen y oren por la salud y por la del imperio. Entonces, una condición para darles esta libertad tenía que ver con el plegarse a aceptar el imperio. Tenían que aceptar lo que el imperio dispusiera para poder gozar de esa libertad. ¿Sí se fijan de qué manera sutil los estaba ligando, los estaba apretando? Y esto es el edicto de Nicomedia, con todo y ese tono insultante y con toda la restricción que ponía, era el inicio de algo. Por lo menos iban a poder adorar en sus propios lugares. En este momento, muy poco después de que el edicto de Nicomedia se presenta, también se presenta un personaje que va a cambiar la historia, es Constantino el Grande. Constantino surge a partir de precisamente la tetrarquía. Su padre era uno de los principales gobernantes en Roma, y Constantino fue enseñado por su padre también a buscar el poder y la manera de buscarlo. Constantino da una paz a la iglesia, pero una paz aparente. Él, hasta que muere, prácticamente, poquito antes de morir, no se bautiza como cristiano. Él no se convierte al cristianismo. Este tipo de hallazgos, como la moneda que aquí vemos el rostro de Constantino a la izquierda y del lado derecho vemos a la figura del Sol Invictus. Y así es como se mandaban a acuñar las monedas en Roma cuando él era emperador, porque él seguía siendo un creyente en el Sol Invictus. La historia lo que nos cuenta es que cuando él se ve, bueno, hay luchas de poder en Roma, y entonces él hace una campaña militar para tomar el poder por medio de un golpe de Estado. Y poco antes, cuando él se encuentra acampado fuera de Roma, Eusebio de Cesarea nos cuenta en una obra Vita Constantini. Por cierto, Eusebio es uno de los personajes más importantes que tenemos que comprender en esta época. En su biografía de Constantino, habla de una visión que Constantino tuvo antes de entrar a Roma, en la que él anticipa su victoria, ¿no? Se le dice, con este signo vencerás. Y entonces él ve algún tipo de cruz
que plasma en su lábaro y arenga a su ejército y al poco tiempo consigue la victoria de Roma. Según Eusebio, Jesucristo mismo le explicó el uso de este signo y entonces él lo plasmó en su lábaro de guerra. Lo cual nos indica que, bueno, nos hace entender que Constantino tenía ese privilegio, ¿no? De ver a Jesucristo. Este es el monograma o el signo que él vio. La combinación de dos letras, las letras griegas chi y ro, o la X y la R actuales, y que se utilizó en muchas monedas después de esto, o en representaciones de Constantino, casi siempre lo tenía en sus manos, este símbolo o plasmado en su lábaro. Poco después, Constantino logra esta victoria en 312, un año después del otro edicto. Y en 313, él firma un edicto que se llama el Edicto de Milán. En ese momento, para entender un poquito de las motivaciones, había como 1500 lugares principales del cristianismo y por lo menos 10%, que es una cantidad muy, muy importante, muy relevante, de los habitantes del Imperio Romano era cristiana. Entonces, para Constantino era muy importante evitar los conflictos y aprovechar esa fuerza emergente del cristianismo. Y este es el texto del Edicto de Milán. ¿Alguien que pueda ver, alcance a leer la letra, me ayuda? Si quiere yo otra vez, hermano. Adelante, hermano. Dice, habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia Perdón. de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Muy bien. ¿Qué diferencias notan entre el tono del edicto de Milán y el tono del edicto anterior? En este segundo edicto ya hay un respeto hacia los cristianos. Sí, más respetuoso, ¿no? Se nota más abierto. Habla acerca de la libertad de religión y dice, no vamos a limitar a la gente que tenga una religión diferente, que a los cristianos se les dé libre facultad de seguir la religión que como la quieran ejercer y que anden por todas partes del imperio y puedan vivirlo. Este edicto es el primero que de una manera muy conciliadora le da una libertad mayor al cristianismo. Como consecuencias, los cristianos ahora pudieron adorar públicamente, no nada más en sus lugares de culto, sino de manera pública. Y no pudieron ser perseguidos, ¿verdad? Por ninguna persona. Ahora podían predicar el evangelio donde quiera y había una legitimidad. Eso es lo más importante. Una protección legal para poder ejercer su religión. Es en estas circunstancias que en el año 325, estamos hablando de 12 años después, hay un concilio muy importante en Nicea. Es convocado por el obispo Ocio de Córdoba con el respaldo de Constantino el Grande. En realidad, Constantino es quien promueve este concilio
y lo hace a través del obispo, ¿no? Constantino tenía una manera muy peculiar de llamar a concilios. Si los obispos se negaban a asistir, él llegaba a matarlos y a sustituirlos. Hizo esto en una ocasión anterior y ya sea por miedo o por muchas otras cosas, a este concilio no asistieron muchos. Vinieron a asistir como unos 300 personas. A lo mejor se nos hacen muchas, pero pues eran más de 1000 los obispos que existían en ese momento. ¿Con qué razón se convoca este concilio de Nicea? El punto principal fue definir la naturaleza de Jesucristo, que como ya hemos visto, era un debate de los siglos pasados. Se le habían pasado casi 3 siglos discutiendo cómo era Jesucristo, qué representaba Jesucristo para la doctrina. También se habló acerca de las fechas de Pascua, la prolongación del primer derecho canónico. Es decir, hubo otros temas también, pero el principal era la naturaleza de Jesucristo. Y allí se presentaron 2 partidos contrincantes. El partido de Arrio. Arrio decía que Jesucristo había sido creado por Dios y que por lo tanto era inferior a Dios. De hecho, Arrio decía que Jesucristo no era un Dios. Atanasio, por otra parte, decía, no, pero es que Jesucristo es consustancial con Dios. Él es engendrado por Dios, ok, pero no creado por Dios. Y entonces, estos 2 partidos llegaron a tomar mucha fuerza durante el concilio. Había otras posturas. El modalismo decía que la Trinidad son 3 modos distintos en que el mismo Dios se comunica con el hombre. El triterismo decía que Dios está dividido en 3 dioses. Y el origenismo, que era defendido también por Eusebio de Cesarea, decía que Jesucristo es similar al Padre, pero no igual. Ustedes ven que tantas posturas, y había muchas más, estaban adoptando las personas en cuanto a Jesucristo. Tal como leímos que dijo el Elder Petersen, en el momento en que mueren los Deja el cable, apóstoles, mami, no lo se agarres porque es pierde la peligroso, doctrina déjalo ahí. original y se pierde el sentido de estas cosas. Estos partidos, el de Arrio y el de Atanasio, discutieron mucho durante el concilio de Nicea. Ahora bien, Constantino era el presidente de este concilio. Él ni siquiera estaba bautizado cristiano, ni siquiera creía en Jesucristo. Pero había ejercido su autoridad civil para resolver los asuntos de la iglesia en África, en otros lugares, y por esa autoridad civil, él se le consideraba, y por la libertad que había dado a la iglesia, se la cobró presidiendo los concilios de la iglesia y tomando las decisiones correspondientes. Así que Constantino favoreció a Atanasio, pero después favorecía a Arrio. Dudaba entre una cosa y otra. El concilio finalmente llegó a una posición en cuanto a lo que había que creer sobre Jesucristo. ¿Y nos ayudas tú misma, Mari, a leer este texto? Sí. Este es el credo de Nicea. Ajá. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Ok, gracias. ¿Este texto se les hace familiar?
Sí, es lo que dicen, la mayoría, ¿no? La mayoría del texto es lo que dicen en la misa católica. Muy bien. Esto es precisamente lo que la Iglesia Católica cree, es lo que se encuentra en las puertas de sus iglesias y es también, curiosamente, lo que los protestantes creen, porque los protestantes heredaron este credo de la Iglesia Católica. Fíjense que al final del texto habla de esa iglesia. Este es el primer texto en el cual de manera formal se menciona a la Iglesia Católica, ¿sí? Antes de eso, el término había estado revoloteando por ahí. Se menciona en otros documentos, pero este ya es un documento oficial en el cual la Iglesia se llama a sí misma católica. Y de esa manera inicia ya la identidad plena de la Iglesia Católica. Antes se le llamaba así nada más por ser una iglesia universal. Ahora se le identifica con la iglesia que está surgiendo con Constantino. Y una cosa que llama la atención y que es importante es que dice que esto es la forma como tú tienes que creer en Jesucristo. Pero si no crees en esto, entonces eres un anatema. Ya se te está condenando por parte de la iglesia. Y es el texto que después sufre otras variaciones. Todavía en 381 se le da otra forma. No lo voy a plasmar aquí porque es un poco más largo, pero con el nombre de credo niceno constantinopolitano. Parece trabalenguas. Y ese es el mismo en el que cree tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxa, como la Anglicana, como la mayoría de las iglesias protestantes. Es al credo al que se refería el Elder Ballard, que mencioné en el principio, cuando decía que nosotros tenemos el mismo conjunto de creencias que tenía la iglesia original, no las creencias derivadas con el credo de Nicea. Aquí está. Pero además, la iglesia, antes una iglesia perseguida, ahora es una iglesia perseguidora. En esta tabla puse algunas de las acciones que sucedieron en los siguientes años y apenas 2 años después de que se da el edicto de Milán, 2 años después de que se legaliza la iglesia, comienza a perseguir a los paganos. En un concilio que se llama el Concilio de Atzia, hay una denuncia al culto de Artemisa y esta da lugar a que se inicie una persecución. Yo no sé por qué el ser humano tiene esta tendencia de que cuando ha sido víctima y se le da libertad, tiende a victimizar. Pero vean la cercanía de las fechas y se van a dar cuenta que se trata de una especie de agenda. Hay una creciente progresiva. Si quieren asistir a la primera quema de libros, vean en el año 324. Se queman las obras del filósofo Porfirio porque él hizo una obra una obra apologética en la cual combatía al cristianismo. Y entonces, como tenía una opinión diferente a la religión aprobada por Constantino, había que quemar sus libros. Y de esa manera se fueron destruyendo ídolos, templos, hubo robo de bienes y miles de cristianos entre el año 315 y el siglo VI fueron asesinados. Hasta el año 380 fue con el edicto de Tesalónica, que es el tercero de los 3 concilios que mencioné, de los 3 edictos que mencioné antes, fue que el cristianismo se tornó oficialmente en la religión de Estado del Imperio Romano. Bueno, aquí hay otra cita interesante y ya es una de las últimas. ¿Quién me puede ayudar a leerla? Otra persona diferente. Gracias, Mari. Yo la leo. Muy bien. Dice, el surgimiento de los arzobispos. En esta remota época se desarrolló entre los obispos la idea
de que aquellos que presidían en centros grandes de población deberían de tener más preeminencia que los que oficiaban en los pueblos y aldeas rurales. De esto nació la práctica de que los obispos en áreas metropolitanas asumieran la dirección de los obispos de los pueblos y aldeas, y esto cambió la anterior igualdad que había existido entre los obispos al principio. Además, cuando se organizaban nuevas congregaciones en los suburbios de estos centros de población, los obispos metropolitanos nombraban a los que habían de presidir allí. Con el tiempo, estos fueron conocidos como obispos de los suburbios y del campo. Muy bien. Y a los obispos de ciudad se les llegó a conocer después como arzobispos. ¿Se acuerdan de la lucha que mencionaba yo al principio de los obispos? Que sin una autoridad general empezaron a discutir sobre quién tenía más autoridad que los otros. Todavía vemos que en el siglo VI se encontraba esa disputa vigente y se resuelve dándole prioridad a los obispos de las ciudades sobre los obispos de los campos. Esa disputa, la solución a esa disputa, sería solo un asunto más si no fuera porque creció hasta el punto de dividir a la iglesia. Es cuando hablamos de un cisma en la iglesia. ¿Quién nos ayuda a leer esto siguiente? Yo. Gracias, Caro. El surgimiento de la Iglesia Ortodoxa. Subsiguientemente se desarrolló mucha rivalidad entre los obispos metropolitanos hasta que al fin solo permanecieron dos contendientes, el obispo de Roma y el de Constantinopla. Los otros tres rivales en Alejandría, Antioquía y Jerusalén quedaron eliminados tras la conquista de los árabes. Por último, los dos obispos de referencia se separaron después de excomulgarse el uno al otro. De esto resultaron dos iglesias cristianas principales, la Iglesia de Oriente, con su cabecera en Constantinopla, y la Iglesia de Occidente o romana, con su sede en Roma. De modo que en la actualidad tenemos dos así llamadas iglesias católicas o universales, cada una de las cuales afirma ser la iglesia verdadera, cada cual repudiando a la otra por hereje. Ok, y entonces aquí tenemos una situación muy, muy peculiar. Hay dos obispos que parecen ser los más importantes de todos, el de Roma y el de Constantinopla. Ya vemos, discuten entre sí, se excomulgan entre sí y se separan. Y forman cada cual su propia iglesia o se separan a su propia iglesia. Surge de la de Constantinopla la iglesia de Oriente, del obispo de Constantinopla. Pero entonces este obispo adopta un nombre peculiar. Es el líder principal de la iglesia ortodoxa de Oriente, y se le llama el Pope. Y al otro obispo, ¿qué obispo era? ¿De dónde era este otro obispo? El de Roma. El obispo de Roma, fíjense. El obispo de Roma, y seguramente se les hace familiar el nombre, porque si a uno le llamaban Pope, al obispo de la iglesia ortodoxa, a este otro ahora se le llama Papa. ¿De acuerdo? Y son nombres equivalentes, nada más un poco diferenciados por el idioma. ¿Y qué quiere decir Pope? Pope simplemente es papá. Es un nombre cariñoso, ¿sí? Como los sacerdotes católicos que les dicen padres, es como el gran padre, ¿no? El gran padre de la iglesia. Pero entonces aquí tenemos dos iglesias que se dividen y se forma la iglesia católica con el papa y la iglesia ortodoxa con el pope. Los ritos son muy semejantes en ambas iglesias. Finalmente, veamos hasta dónde se llevó esta derivación y hasta dónde cayó en detrimento de la iglesia. Observen es lo que dice esta lámina y creo que les dará sentido a muchas cosas que después le recordarán
el periodo de la Edad Media. Adelante, ¿quién me puede ayudar con este último texto? Yo, hermano. Todos en grupo. Ok, Rosario, a ver, ayúdanos Gracias. tú. La obligación del común acuerdo. A mediados del siglo VI, Justiniano I asumió el mando de la iglesia como parte de su imperio y privó al pueblo de su derecho de hacer las cosas de común acuerdo en lo que concernía a asuntos locales dentro de la iglesia. Este monarca declaró que solamente el clero habría de tener voz en los asuntos de la iglesia y dijo además que la única voz en el clero tendría, en la única voz que el clero tendría, sería para aceptar y ratificar los hechos del emperador en asuntos religiosos. El que se negara a obedecer sería desterrado. Muy bien, gracias. Fíjense la cadena de autoridad que aquí se establece. Primero, si tú eres miembro común de la iglesia, tú no puedes opinar en cuanto a tus asuntos locales de la iglesia. No tienes voz ni voto. Los únicos que pueden opinar son el clero. Y si el clero ha de opinar en algo, es para aceptar y ratificar lo que el emperador diga. Entonces la cadena de autoridad deja de ser para con Jesucristo. Es una cadena en donde quien gobierna la iglesia es el emperador. Esto ya había sucedido desde que Constantino estableció el presidente. Constantino presidió el concilio de Nicea por medio de su autoridad civil, no de su autoridad religiosa. Él ni siquiera estaba bautizado. También los demás emperadores comenzaron a tomar decisiones en cuanto a la iglesia. Convocaron ellos mismos los concilios. Saúl Romero me comentaba que los primeros 8 fueron convocados de esta manera para poder ratificar las decisiones que el emperador tomaba. Y ahora esto se formaliza en el siglo IV de tal manera que se suprime la voz del pueblo. Si ustedes leen en el capítulo 29 de Mosía, en el libro de Mormón, verán la gravedad de este asunto. Se acalló totalmente la voz de la mayoría del pueblo. Muy bien. Creo que esta es la última lámina, la leo yo para que tengan su momento. En la segunda de las 2 etapas ya especificadas, esta cita es de Talmash, nos enfrentamos a condiciones de mucha mayor importancia que las que acompañan a la secesión individual de la iglesia, porque aquí encontramos a la iglesia hundiéndose al nivel degradado de una institución humana, con un plan de organización y modo de operación ajeno a la constitución del original, sin sacerdocio o autoridad para oficiar en las ordenanzas espirituales y desprovista de los dones y gracias con que el Salvador dotó a su iglesia en el momento de su establecimiento. En resumen, encontramos a la iglesia misma apóstata, jactándose del poder temporal, haciendo sus propias leyes, enseñando sus propios dogmas, conservando solo una forma de piedad, mientras niega el poder de la misma. Este es el estado en que encontramos ya la iglesia en el siglo VI, en el siglo VII, en donde comienzan las guerras entre cristianos y musulmanes, las famosas cruzadas, en donde poco después comienzan también las persecuciones a quienes no pensaran como ellos. Bueno, las persecuciones ya habían empezado, pero especialmente a aquellos que trataron de proponer las cosas de otra manera, la reforma. Y entonces empiezan ya persecuciones mucho mayores. Bueno, hasta aquí la exposición. Este es el material que tenía para compartir con ustedes. Veo muchas manos levantadas, veo mucho interés y me gustaría que bueno, ya no tiene interés que limpiemos la pantalla. Gracias, Ani. Ok,
¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Yo, Merengues. Adelante, hermano. ¿Quién habla? Gerardo. Ok, ándele, Gerardo. Bueno, pues debemos entender que la famosa apostasía pues se dio paulatinamente. Incluso Así hay es. algunas iglesias que en esos primeros siglos y después todavía bautizaban por inmersión. Hay unos frescos ahí en algunas iglesias de Europa, se puede ver en internet, donde meten a la persona en agua para bautizarla por inmersión. Poco a poco pues, se fue dando este fenómeno. Y hablando de Constantino, prácticamente fue un hombre político con visión. En ocasiones pensamos de que, o sea, le interesaba el cristianismo de ninguna manera, le interesaba su imperio y vio que el cristianismo se estaba extendiendo por todo el imperio. Y yo quiero hablar más que nada de las cosas positivas, ¿no? Qué bueno que hubo una apostasía. Creo que a veces se ha hablado de una forma muy negativa del famoso credo de Nicea. Yo fui criado en el catolicismo, me aprendí el credo y me aprendí un catecismo que se llama el Catecismo de Padre Ripalda, hice la primera comunión. Era yo un católico activo, toda mi familia ha sido católica. Sin embargo, no todo está en apostasía en el credo de Nicea, ¿eh? Porque aquí habla de que Jesucristo murió, resucitó al tercer día, que vendrá de nuevo a juzgar, etcétera, etcétera. Correcto. Yo creo que no hay que satanizarlo todo, ¿eh? Que el credo de Nicea tiene verdades. Incluso la Iglesia Católica tiene principios y ordenanzas. Tal vez, como dice Pablo, no sufrían la sana doctrina, pero ahí están los principios. Y qué bueno bueno, el Nuevo Testamento, como sabemos, es un libro judío escrito en griego. Hasta ahorita no se ha encontrado un libro en hebreo, ¿no? Fue escrito en griego. Y que bueno, nuestro idioma español tiene raíces grecolatinas muy fuertes, incluso los oficios, ¿no? El sacerdocio, presbítero y todo eso, vienen de raíces grecolatinas. Como era el griego un idioma universal en esa época y comercial, políticamente hablando, pues Pablo se encargó de expandir el cristianismo por el mundo conocido, llegando hasta España y que toda la historia la sabemos, ¿no? Cómo se vino dando. En la actualidad el Señor ha hablado en inglés, el inglés es el idioma comercial y político de todo el mundo. Entonces, yo creo que fue algo positivo desde ese punto de vista, ya quitando un poco en cuanto a la doctrina de los 4 evangelios, si lo vemos de un punto de vista histórico, es muy interesante porque hay una parte que se llama la patrística, en la cual se dice los primeros padres de la iglesia, que algunos fueron incluso adoctrinados por los apóstoles. Hay testimonios por ahí. Sí, y hay escritos como la Didache o la Didaqué, en la cual nosotros podemos encontrar, a la luz del evangelio, podemos encontrar cosas muy importantes que se encuentran incluso en Doctrina y Convenios, haciendo una comparación. Entonces yo creo que, como dice Pablo, ¿no? Hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Yo veo, siempre lo he visto cuando conocí la iglesia, qué bueno que fui católico, ¿no? Y doy gracias a todo lo que me enseñaron ahí. Incluso yo tocaba con guitarra las misas católicas, porque antes las misas eran en latín. Ya con el concilio de Juan 23, creo, Pablo VI, se cambió al español la misa. Entonces, hay cosas muy positivas que rescatar de la apostasía. No todo en la Edad Media, no, en el oscurantismo fue oscurantismo, porque hubo mentes prodigiosas como Galileo Galilei, Giordano Bruno, por ejemplo, que nos habla de los planetas del universo. Uno ve Doctrina y Convenios, dice, este hombre fue un iluminado, pero lo quemaron en la hoguera. Entonces, qué bueno, ¿no? Que hubo esa apostasía, porque a la luz de las escrituras, en el mismo credo de Nicea dice que Dios creó lo visible y lo invisible. Yo entiendo por lo invisible, porque sabemos que las cosas fueron creadas espiritualmente, y lo visible, bueno, lo tenemos aquí. Incluso hay una filosofía dice, ¿cómo se llama? Platón. Él dice que ya existió todo lo que vemos aquí, ya existió antes. Él le llamaba el mundo de las ideas. Entonces, muchas cosas verdaderas que están ahí, que el Señor ha revelado, creo yo, a estos hombres. Así es. Verdades eternas que están ahí, ¿no? Esa es mi opinión. La promesa que tenían las escrituras es que, a pesar de toda esta corrupción que observamos, de toda esta violencia que llegó a una violencia extrema,
y de la oscuridad que caracteriza a la etapa oscurantista, el Señor preservaría suficientes elementos para que pudieran iluminar a la humanidad por un tiempo, ¿sí? En un estado básico. La iglesia se redujo a lo básico y perdió las partes más importantes. Nefi habla de que fueron extraídos los convenios, ¿sí? Se quitaron los convenios más importantes, se quitaron las ordenanzas, se quitó la autoridad del sacerdocio, se perdió la revelación, pero se mantuvo ese esqueleto básico que sirvió para después que se dieran las condiciones de la reforma y de la restauración. Gracias a eso se preservó la Biblia, ¿sí? Aunque no esté preservada tal como salió de la pluma de sus escritores, Nefi también menciona la Biblia como un tesoro de gran valor por contener el testimonio de Cristo. Y entonces encontramos, sí, elementos positivos, pero bueno, podemos decir que Dios se aseguró de que sobreviviera el cristianismo, ¿no? De alguna manera, aun cuando no fuera en su estado original, para que pudiera llegar la restauración de todas las cosas. Así es. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Hermanito, yo quisiera decir, es con relacionado a lo que usted comentó, que me siento con un gozo en este momento, porque en aquel entonces, como bien lo mencionó, quitaron sacerdocio, quitaron la autoridad para que ellos oficiaran las ordenanzas espirituales que ahora en la iglesia tenemos, y desprovistaron los dones. Ahora, todo esto que ellos sacaron, descalificaron, son los dones con los que nos ha dotado a nosotros nuestro Salvador, porque en aquel entonces ellos lo que querían pues era bueno, ¿cómo se dice? El poder. Y ahorita me llena mucho de gozo el saber que por eso sabemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que la Iglesia es verdadera. Tenemos sacerdocio, se ofician las ordenanzas espirituales, todo lo que hacemos dentro del templo. Nosotros estamos dotados con esos dones que nuestro Salvador nos dio a cada uno de sus miembros. Y eso es maravilloso, el saber que nosotros estamos dotados, que el poderlos aprovechar en estos tiempos, como nos han mencionado nuestros líderes, que estemos preparados espiritualmente, que creámosle a Cristo, que Él nos dotó con un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y todo eso nos ayuda a que nosotros podamos tener ese dominio propio. Cuesta trabajo, sí lo sabemos todos que nos cuesta trabajo, pero poner a trabajar al espíritu, que ahora me doy cuenta, hoy tuve un testimonio muy fuerte del espíritu. Yo fui por mi trabajo fui a ver a un cliente en un lugar donde yo no recordaba bien cómo llegar, y yo le decía a mi Padre Celestial: Señor, dejo que tu espíritu me enseñe. Entonces él como me iba guiando, ¿no? Iba bien, y de repente yo, me puse a pensar, porque en esos momentos dejé mi mente callada, para poderlo escuchar, y me iba guiando, hasta me sentía feliz, pero en un momento por distracción, ya no lo escuché. Y no me van a creer, pero me perdí 2 veces por dejarle poner atención. Entonces, si nosotros, tan fácil es que nos lleguemos a distraer con algo tan sencillo, y entonces el espíritu ya no tiene ese poder con nosotros, porque nosotros no le damos, ¿no? Esa cavidad. Y muchas gracias, de verdad, esta clase me llena mucho de gozo, pero mucho, no tiene idea cómo sentí mi corazón
al saber de sacerdocio, de las ordenanzas, de lo que nuestro Salvador nos dotó. No, muchas gracias, hermano, de verdad, Gracias. muchas gracias. Quisiera yo agregar una percepción. Todo esto, todo este conocimiento que tenemos está disponible en las bibliotecas, está disponible en Internet, toda la gente lo tiene a la mano ya, porque se han llevado al dominio público las obras de Eusebio de Cesarea, las obras de Orígenes, toda esta patrística que mencionaba por ahí Gerardo. Y mientras más retrocedemos en el tiempo, mientras más nos acercamos al siglo I, encontramos más pura la doctrina. Y mientras más nos acercamos al siglo IV, mientras más avanzamos al siglo II, al siglo III, empezamos a encontrar todas esas distanciaciones, esas diferenciaciones, esas luchas de poder que mencionaba, que dieron origen a la apostasía, ¿no? A la distorsión de la verdad. Sin embargo, el saber que la verdad se ha distorsionado no es motivo para que nosotros no nos llevemos bien con nuestra hermana, con nuestro primo católico, con nuestra mamá, sino precisamente para que nosotros comprendamos, es simplemente para que tengamos una visión más general de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad nos permite comprender mejor cuál es el tesoro que nosotros poseemos. Al saber cuán grande fue la pérdida, nos damos cuenta cuán valiosa es también la restauración. Entonces, nos damos cuenta de lo que tenemos que ofrecer a los demás. Porque Juan 3:17 dice, no vino Jesucristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces nosotros, siendo cristianos, tenemos que ser de ese mismo corazón y mirar, en vez de las diferencias, qué es lo que tenemos que ofrecer. Si sabemos que el hermano sufre porque no tiene algo, ¿qué podemos darle para llenar ese vacío? La restauración nos llena con todos estos dones, con la restauración de la iglesia original, de los mismos poderes, de los mismos dones espirituales, y nos permite ofrecerlos a los demás. El miedo que nosotros debemos ahora de temer es el contagiarnos de una enfermedad que a veces existe entre nosotros. Si durante la presentación ustedes dijeron, hey, pero eso también está pasando en el presente, si alguna vez se dieron cuenta de que alguna de las láminas que puse y dijeron, oye, pero eso yo lo he visto, ¿eso ha pasado alguna vez? Ese es el temor. Porque así como existió la iglesia, la apostasía general, también existe el distanciamiento o la apostasía individual. Existen nuestras ausencias de carácter, nuestros miedos, nuestras reaccionares, ¿no? Nuestra manera de reaccionar iracunda cuando alguien piensa diferente que nosotros. Y entonces podemos caer en algunos extremos semejantes. Sobre todo, hay un miedo a un síndrome que a veces pulula en algunas unidades de la iglesia, que es el síndrome del miembro viejo. Cuando no apreciamos ya lo que tenemos porque estamos demasiado acostumbrados a ello. Cuando dejamos de sorprendernos y de valorar la diferencia. Cuando creemos que ya todo lo sabemos y entonces dejamos de estudiar. Y eso ya es menos justificable ahora que ha habido tantos cambios en la iglesia. Tenemos que estudiar ahora un manual nuevo, ¿no? El manual azul. Tenemos que estudiar otras cosas porque ya nada de lo que nosotros pensábamos es vigente. Y hay que renovarse continuamente de acuerdo con el espíritu del artículo 9 de fe, de que Dios seguirá revelando muchas cosas. No estamos, como dijo el Elder Ballard, no se ha concluido la obra de la restauración. Estamos en el proceso de la restauración y todavía se revelarán muchas verdades para nosotros. Muy bien. Pues creo que es tiempo, son las 16. Quiero agradecerles mucho su paciencia, mis hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que se quedaron también en el tintero. No mencionamos varias de ellas, pero espero que haya sido un punto de partida. Mi ambición es que sea más un punto de partida para la investigación que una obra concluyente. Y bueno, pues les devuelvo el tiempo. Les agradezco mucho por esta oportunidad de participar y de estar con ustedes. Me quedé con un pendiente, mi hermano, ¿puedo comentarlo? Adelante, hermano Ajax. Comenté acerca de
Pablo no sujetándose al presidente del quórum, a Pedro. Pero voy muy rápido de atrás hacia adelante. No mires la paja en el ojo de tu prójimo. Esto es lo que he tratado de hacer para crecer yo mismo. El común acuerdo existe en iglesia, aunque los votos en contra nunca he visto que funcionen. Tenemos obispos, ambas iglesias, y sí, ellos tienen los arzobispos que lo mencionó muy bien, cómo se fueron poniendo por estar en zonas urbanas más grandes. Nosotros tenemos el paralelo también de los presidentes de estaca que están encima de los obispos. Y la palabra papa en inglés es pope, lo que mencionaba para los ortodoxos griegos, y es el papa de todos los obispos, el obispo mayor. Exacto. Mencionó, me gustó mucho el edicto de Nicomedia y luego los de Constantino, como el edicto de Milán en el 313 y luego en el concilio en el 325, pero sí se remarcó mucho un poquito el insulto en los textos, pero a veces está dentro de nosotros aunque no lo digamos. Nosotros predicamos para que se reintegren al cristianismo original y creemos que las demás religiones están plagadas de caprichos, de de falso cristianismo y como grupos separados, que no observan ni adoran a Dios, no observan la reverencia a Dios ni lo adoran correctamente. A veces tenemos esos sentimientos tal como los dice el edicto de Nicomedia, pero usted marcó 3 puntos bien importantes: la persecución, las filosofías y las rivalidades que fueron dando origen a la apostasía. Y las 3 cosas Pablo las tuvo fuertemente. Usted mencionó la enorme persecución a la que se dedicaba Pablo, que él era el mejor preparado y traía una cultura romana y griega, y causó rivalidades dentro del cristianismo primitivo. Pero lo curioso es que el evangelio se basa más en los escritos de él y no concuerda mucho con Pedro, pero es Pedro el que viene a restaurar el sacerdocio mayor. Es tratando de ver a nosotros mismos a veces cómo vemos las cosas hacia un lado y hacia otro. Aprendí muchísimo de su presentación basado en este discurso de cuál es la iglesia verdadera, y le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Y una enseñanza que a mí me deja este punto de Pedro y de Pablo es: no tengamos miedo a los conflictos. Se van a presentar en cualquier organización. Aprendamos más bien a resolverlos, ¿sí? Aprendamos a acudir a la fuente de conciliación de los conflictos. Porque si nosotros oramos, Dios nos va a mantener en unidad a pesar de nuestras diferencias. Y la otra cuestión es, efectivamente, Doctrina y Convenios dice que hay muchas personas dentro de todos los credos que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde encontrarla. Entonces valoremos el tesoro que otros tienen. Por ejemplo, yo quisiera ser un tan buen predicador como un testigo de Jehová, ¿no? Quisiera ser tan conocedor de cosas como algunos protestantes, pero tenemos un tesoro que ofrecerles. Y entonces no es en detrimento de lo que ellos ya tienen, sino que agrega a lo que ellos ya tienen. Podemos agregar y entonces hacerlo todavía mejor. Muy bien, hermanos, pues gracias. Muchas y gracias. Ahora sí devolvemos el tiempo. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias, obispo, por tu docta exposición. Gracias a los hermanos que participaron. Gracias a los que están por primera vez. Y bueno, nada más como una acotación, la riqueza está en encontrar las coincidencias en nuestras diferencias. Eso es lo que nos han enseñado nuestros líderes, lo que hace el presidente Nelson cuando se reúne con grupos y con líderes musulmanes, cuando se reúne con la sociedad
de defensa de hermanos de color, cuando el Rashban va a su barrio donde él asistía, y en el sacramental toma parte y discursa el reverendo Johnson, ¿verdad? Cuando el L. Christopherson y el L. Bernard le dan un paseo en la Casa Abierta del Templo de Washington a un líder de opinión, pues esto, retomando lo que nos comentó Ajax, es los nuevos tiempos que vivimos. Estamos todos inmersos en la libertad religiosa y por ella debemos de luchar. Esa libertad religiosa que no tuvieron nuestros mártires y que se repite durante las persecuciones cristianas que enumeró el obispo Marichal. Bien, vamos a terminar, hermanos. Vamos a, no sé si esté asignada ya la última oración. Yatsi, no sé si ya se conectó Yatsi. Vamos a pedir, por favor, al hermano Arturo Osnaya que nos pueda ofrecer la última oración. Y no se desconecten, hermanos, para que les dé un anuncio importante para el próximo miércoles. Adelante, hermano Osnaya. Gracias. Nuestro Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Señor, por hijos tuyos reunidos en esta reunión virtual. Agradecemos la oportunidad que nos das de aprender más acerca de estas cosas históricas. Gracias, Padre, porque tenemos hermanos que nos apoyan, que nos ayudan, que nos instruyen a través de este conocimiento y es para nuestro bien. Gracias, Padre, porque pertenecemos a esta iglesia verdadera. Gracias también por conocer el Evangelio y gracias también por la restauración que tenemos. Gracias por todo, Padre, por las bendiciones. Te pedimos ahora que en esta noche podamos descansar, que el día de mañana podamos levantarnos, ver la luz del día